Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, uno de los 4 evangelistas, y junto con San Juan, de los 4 evangelistas, 2 apóstoles, San Mateo y San Juan. Primero quiero hacer una pequeña catequesis sobre el significado del Evangelio de San Juan. Según la tradición, es el primero de los evangelios que se escribió. Hay que recordar que el Señor no mandó a los apóstoles escribir, sino que les mandó predicar. Por lo tanto, lo primero que hubo fue la predicación, no la escritura. La predicación que se transmitía porque había en aquella época, más que hoy, las llamadas reglas mnemotécnicas que ayudaban a retener en la memoria los hechos que se estaban contando. La tradición o transmisión oral ha sido siempre frecuente hasta que en nuestra época, desde Gutenberg para acá, pues la escritura, es decir, los textos impresos han ido desbancando la tradición oral, que aún sigue siendo importantísima en muchos pueblos. Esa tradición oral, esa transmisión de parte de los testigos, los evangelistas y también los discípulos, porque además de los evangelistas y de los apóstoles había otros. Esa tradición oral empezó a perderse cuando llegaron las persecuciones. Se dieron cuenta entonces de que era necesario poner por escrito esos relatos que se contaban y que se contaban sobre todo en las celebraciones litúrgicas. Había un esquema de celebración litúrgica que en esencia es el mismo de hoy, en el cual había un texto o un relato de lo que había ocurrido, una enseñanza del Señor, un hecho del Señor, y después un comentario por parte del que presidía la celebración sobre ese texto, lo equivalente a hoy en día, que es la homilía. Cuando empiezan las persecuciones, se dan cuenta de que existe el riesgo real de que esos testigos vayan desapareciendo o de que con el paso del tiempo la tradición oral se fuera desvirtuando con añadidos o con supresiones. Se dan cuenta de que es necesario escribir, dejarlo por escrito. No era una cosa extraordinaria, las escrituras existían en Israel y en los demás pueblos, por supuesto. En ese momento de la historia la escritura era algo normal, aunque no era, por supuesto, tan frecuente como hoy en día es un texto escrito. Los primeros textos que se escriben hacen referencia, son los esenciales, es decir, los que narran la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y después va escribiéndose todo lo demás. Y el primer evangelista, según la tradición, el primer evangelista es precisamente San Mateo. Digo según la tradición porque las versiones son de todo tipo. En lo único que se ponen de acuerdo los biblistas sobre este punto es que el último evangelista fue San Juan. En cualquier caso, San Mateo, evangelista, escribe
sobre todo para los judíos que se han hecho cristianos o que se quieren hacer cristianos. Los judíos, los cristianos judeo-cristianos, algunos de los cuales le dieron muchos problemas después a San Pablo. Por eso el Evangelio de San Mateo es un evangelio que se preocupa mucho por unir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Va a contar toda la saga histórica de nuestro Señor Jesucristo. Quiere dejar claro que en Cristo se cumplen las Escrituras, que Cristo es el Mesías que había sido anunciado y que el pueblo de Israel estaba esperando. Bueno, esto le da un carácter específico, un carácter propio al Evangelio de San Mateo. Dicho esto como tono general que conviene de vez en cuando hacer un poco de cultura bíblica, quiero hablar del propio santo y de las palabras que hoy dice el Señor referidos a él. En primer lugar, los evangelistas, los apóstoles, los 12 apóstoles, eran muy diferentes entre ellos, con una extracción, un origen también muy distinto. Estaba San Mateo, era publicano, cobraba impuestos para los romanos y se quedaba con una parte. Pero estaba también Simón el Zelota. Los celotas o celotes eran los, usando un término de nuestro tiempo, eran los terroristas de la época, los guerrilleros de la época, y constituían un pequeño ejército clandestino que atentaba contra intereses o personas romanas para provocar la marcha de los romanos del país. Aquello generó después, pocos años más tarde, en una guerra abierta en la cual Jerusalén fue completamente destruida. En el grupo de los apóstoles había un colaboracionista romano y un terrorista enemigo de los romanos. ¿Cómo podían convivir dos personas tan distintas? El Señor los elige a ambos, sabiendo quién era cada uno, lo que sentía cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Para enseñarnos y enseñarles a ellos que en la Iglesia, en su comunidad, todos caben, todos. Y el Papa Francisco gusta de repetir 3 veces, todos, todos, todos. En la Iglesia todos caben, pero no todo cabe. Todos sí, todo no. Es decir, San Mateo deja de cobrar impuestos y deja de robar porque cobraba de más para hacerse rico él. Y Simón el Zelota deja de hacer atentados contra los romanos, si es que alguna vez los hizo en la práctica. Todos caben, todo no cabe. Y lo que dice el Evangelio de hoy certifica precisamente esto. Cuando critican a Jesús por estar en la casa de Mateo, de San Mateo, por comer con él, por acercarse a él, siendo un pecador público, no solo por su colaboracionismo, sino también porque robaba, es decir, cobraba de más y se quedaba con ello, el Señor le responde lo siguiente a estos que le critican: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué consuelo tan grande escuchar estas palabras del Señor. Ha venido a llamar a los pecadores, a mí. Y yo me imagino que cada uno de nosotros se sentirá interpelado. Espero que no haya alguien que diga, a mí no, porque yo no soy pecador. Todos empezamos diciendo, Señor, perdóname, yo confieso que he pecado. Eso no significa que seamos criminales. Hay pecados y pecados, obviamente, pero todos somos pecadores y todos tenemos, para empezar, el pecado original. Nosotros, los pecadores, somos amados por Dios. Y somos amados por Dios tal y como somos. Éramos amados por Dios antes
de que diera la vida por nosotros, y por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre. Nos amó no por nuestros méritos, nos amó porque nos había creado, nos amó porque nos amaba. ¿Eso significa que podemos hacer lo que queramos? El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia la da Cristo nuestro Señor a todos los pecadores, nos la regala. No tenemos derecho a ella, nos la regala. ¿Eso es un motivo para abusar? ¿La misericordia de Dios es una excusa para abusar? Como Dios es bueno, ¿puedo hacer lo que quiera? Una vez más hay que recordar la diferencia entre misericordia y tolerancia. La misericordia se tiene con la persona. La tolerancia se tiene con lo que hace la persona. Cristo nos ha enseñado a ser misericordiosos con los pecadores, gracias a lo cual recibimos su misericordia. Pero nos ha enseñado a no ser tolerantes con el pecado. Y por eso a la adúltera le dice: no te condeno, pero vete y no peques más. Y a Mateo le hace dejar el robo con el cobro ilícito de impuestos. Y a Simón el Celote le hace dejar el grupo terrorista al que pertenecía. En la Iglesia cabemos todos, gracias a Dios, si no, ¿qué sería de nosotros los pecadores? En la Iglesia cabemos todos, pero no cabe todo. En la Iglesia hay siempre misericordia con el que se arrepiente, con el que pide perdón, pero no hay tolerancia hacia el pecado. En la Iglesia cabe el violador, pero no la violación. Cabe el corrupto, pero no la corrupción. En la Iglesia cabe el ladrón arrepentido, pero no cabe el robo. Cuando no distinguimos entre pecador y pecado, cuando no somos capaces de tener misericordia con el pecador y de no aceptar el pecado, entonces lo que se introduce en la Iglesia no es la misericordia, sino la tolerancia. Lo que se introduce es el pecado. No lo olvidemos. Que así sea.